Hola, muy buenas noches a todos y todas las asistentes. Bienvenidos a una nueva jornada de conversaciones reformada. La Corporación Universitaria Reformada le da la bienvenida a este nuevo espacio que se ha creado para la reflexión académica en torno a diferentes temas de interés en la formación de profesionales. Hemos venido trabajando para incluir a todos y cada uno de los programas de nuestra adorada universidad. Así que antes de nada vamos a iniciar con una recomendación en general para todos y todas las asistentes. Les pedimos a todos los participantes que mantengamos nuestros micrófonos y cámaras apagadas a lo largo de la sesión para no interrumpir cada una de las intervenciones. En la noche de hoy nos acompaña el señor Pablo Toro, productor, ingeniero, baterista de sesión, con más de 20 años de experiencia en la industria de la música. Algunos créditos como ingeniero de grabación, productor y músico los tiene con Cani García, Felipe Peláez, Silvestre Dangond, Fanny Lu, Vagabundo Club Social, El Friki Colectivo, Mauricio y Palo de Agua, María Mulata, Adriana Foster, Demonas, Viernes Verde, Los Crankers, Moncho Márceles, entre otros. Y también participación como productor y músico del disco ganador del Latin Grammy Diferente de Felipe Peláez. Antes de comenzar con este espacio de conversaciones reformadas, queremos darle la palabra a nuestro vicerrector de investigación e innovación, Milciades Púa, quien hará la presentación general de nuestro espacio. Adelante, pastor. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento tan especial en que nosotros retomamos este maravilloso proyecto que son Conversaciones Reformadas, que versa sobre diferentes tópicos, temas de importancia ligados a la academia, a los programas de nuestra institución. Habíamos tenido la oportunidad de tener y desarrollar programas en torno a ciencias económicas, a teología, a psicología. Y ahora es un momento muy especial porque a través del programa de música vamos a tener la oportunidad de escuchar a una persona versada en un tema de importancia para todos aquellos que producen música, que hacen de la cultura musical su forma de vida. Agradecemos al profesor Rodrigo Flores, que va a ser nuestro moderador de este evento, a Milena, que fue gestora de este proyecto, y a todo el equipo de investigaciones, Laurita, Cassandra y Ailet, que nos acompañan. Y queremos, en nombre de la Corporación Universitaria Reformada, decirles que estos espacios son abiertos, son libres, son para nosotros nutrirnos, pero también son para poder expresar algunas de las ideas y sentimientos que queremos que se logren hacer efectivos, cristalizar en nuestro diario vivir. Muchas gracias a Pablo por aceptar nuestra invitación, por estar acá con nosotros y sacar tiempo en medio de las ocupaciones. Y gracias a todos los que nos acompañan. Feliz noche. Muchas gracias, señor vicerrector. Bueno, a continuación iniciaremos con la intervención de nuestro invitado. La idea para todos los asistentes es que nos escriban a través del chat sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, para que nuestro moderador recopile y podamos hacer una maravillosa reflexión y un maravilloso conversatorio en la noche de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y todo tuyo. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por extenderme esta invitación. Gracias a la Universidad Reformada, a Milena por tenerme en cuenta y a todo el equipo que se encuentra presente de parte de la universidad. Es un placer para mí estar esta noche acá.
bueno, escogí un tema para hablar esta noche en particular, y es la canción como tal, la obra, la composición, y la importancia de esta y el rol en la industria de la música, sobre todo de la música moderna, digamos, de los últimos 50 años, que esta ha cobrado, digamos, más importancia. Bueno, parto diciendo que la canción es la base de la industria musical de hoy en día. De aquí se desprende el trabajo de un sinnúmero de gente, como lo es el artista, pues el talento principal, quiero decir, el ingeniero, el productor, los músicos, arreglistas, la parte administrativa que va a manejar, digamos, esta canción en todo sentido, tanto en el marketing como en el recaudo de lo que ésta pueda generar. En fin, sin la canción realmente no, digamos que no hay industria musical. Entonces, por eso escogí este tema, me parece un tema importante pues para hablar en esta ocasión, y invitar sobre todo pues a los alumnos de música a que se empapen un poco más del tema, de lo que es la canción como tal y de lo que esta trae con ella para la industria de la música. Un sinnúmero de frentes pues hacen parte de esto. Voy a empezar ya describiendo un poco más cómo empieza una canción. Pues básicamente la canción es esta obra que compone una persona, básicamente una melodía y una letra original, una idea original. En el momento en que este autor pues compone eso, no tiene que tener un arreglo, no tiene que tener nada, solo una melodía y una letra, ya es una canción. Y desde el momento en que la ponemos en algo tangible, la grabamos, así sea en el celular, ya en ese momento automáticamente el autor cobra unos derechos sobre esta obra que acaba de hacer, ¿verdad? Y sobre estos derechos básicamente se basa los contratos de la industria musical, sea con una disquera, con un agente, un publishing o un agente de canciones que va a administrar los derechos de tus canciones. Y estos derechos, pues, básicamente, cuando esta obra entra en un formato tangible, los derechos básicamente que adquiere son la reproducción de esta misma, de hacer copias de ella, de la obra para venderla, esa sería una. Hacer trabajos derivados de esta canción sería otra. Una tercera sería la distribución de la obra, la ejecución de la obra, la presentación de la obra en público, que sería pues la exhibición, y la transmisión pública en audio digital, muy usada en estos días. Es importante de pronto recalcar que esta última, la transmisión pública en radio digital, digamos que gran responsable Sonny Bono, quien fuera el esposo de Cher en los 80, de esta cantante Cher en los 80 y 90. Esta persona se presentó al Congreso de los Estados Unidos, quedó como congresista y fue una de las responsables en cambiar la ley, creo que fue en el 98, no estoy seguro, donde básicamente se toma en cuenta todo lo que iba a pasar hoy en día en la parte digital, y bueno, pues gracias a él se pudo hacer toda esta cuestión de que hoy en día tú puedes también tener los derechos de la reproducción del audio digital para así cobrar regalías y un montón de cosas en la obra. Bueno, una vez está esta obra, digamos que hay bastantes pasos para que la obra entre a la industria. Una de ellas es ir a un estudio de grabación, juntarla toda, conseguir los músicos, productor, ingeniero, grabarla, y una vez después de que la tienes ahí, pues distribuirla. En cuanto tú la empiezas a distribuir esta canción, si es un éxito o si suena en la radio o si suena en la televisión, en algún programa, esta va a generar unas regalías
que son muy importantes, que son regalías por ejecución, radiodifusión sonora. Y también otro tipo de regalías que son las mecánicas. Estas dos, digamos que son las más comunes, las de ejecución y las mecánicas. Aunque hay otro tipo de regalías también, como las licencias de sincronización y otro tipo de licencias que se pueden hacer con estas obras. Pero digamos que las más importantes a tener en cuenta son estas dos, las regalías mecánicas y las de ejecución, porque son las que primero pueden generarte ingresos. Al principio, digamos, de la industria de la música, cuando se empezó a formalizar, se vendían muchas copias, muchos discos. Las regalías mecánicas son estas que se derivan de las ventas de las copias de la obra o de las obras, si fuera un disco entero. Esas regalías son solo por venta de copias tangibles. Hoy en día, las producciones como en sitios como Spotify o YouTube, donde tú básicamente escuchas la canción por un momento, la descargas, también entran dentro de esta categoría de regalías mecánicas y se cobran de la manera que se cobran las regalías mecánicas, que ya más adelante explicaré. Las de ejecución, hay varias entidades que se dedican a este cobro de las regalías de lo que toca el aire, básicamente, como Psycho Asimpro en Colombia, o como BMI, ASCAP y CISAC en Estados Unidos. Y básicamente cada país tiene una entidad de estas, una organización que se dedica a esto, a cobrar los derechos, a cobrar las regalías por derechos de ejecución. Entonces, teniendo claro, pues digamos que estos dos frentes es donde el compositor juega un papel vital en la industria de la música, y donde también ha ido mutando un poco esta imagen del compositor. Hace muchos años los compositores eran básicamente los que escribían las canciones, las tocaban sobre un par de acordes, hacían la melodía y la letra, y cualquier otro artista las podía cantar, y bueno, por muchos años el compositor de la canción era quien hacía la melodía y la letra, y realmente es así. Pero hoy en día, digamos que en los últimos 20, 30 años, con la inclusión de la música urbana, cuando empezó a tomar mucha fuerza, y hablo sobre todo del hip hop, el papel del compositor tomó, digamos que una gran importancia, hasta hoy en día compartir derechos como co-creador o como coescritor de canciones, a menos que se acuerde algo diferente antes de grabar la obra. Hoy en día podemos ver en el género urbano o en el hip hop que los productores aparecen también como coescritores de las canciones, y eso tiene bastante que ver con que ellos básicamente hacen un beat o hacen algo, y sobre eso este cantante o esta persona empieza a escribir la canción. Entonces, pues sí son co-creadores de la canción, porque si este chico no hubiera hecho ese beat, no hubiera inspirado a este otro chico a escribir esos versos, y bueno, no nace la canción. Entonces, digamos que hoy en día se ve bastante el caso de que el productor entra en este juego de estar dentro de la creación y la composición de la canción, y por ende recibir un porcentaje de las regalías que ésta genere, de cualquier manera que lo genere. Repito, a menos que se haya llegado a un previo acuerdo, como puede ser un trabajo por encargo, que básicamente esto es que tú le vas a pagar a un productor X número de dinero sin que sea un adelanto de regalías, sino que lo estás contratando para que él te haga esto específico, que entre esas cosas puede ser un beat o ayudarte a escribir esta canción, y recibiendo este productor ese pago, pues de ahí ya él renuncia a cualquier derecho de regalías sobre esta canción. Aún así, casi siempre hay un pequeño porcentaje que va al productor, aunque no sea el escritor, hay un pequeño porcentaje del 3 al 5% usualmente que le corresponde al productor.
Pero bueno, para seguir un poco adentrándonos más en el tema, el creador de la canción, quiero especificar algo, que el creador de la canción o la obra, una vez se graba en un formato tangible, sea en un disco, en un MP3, en un cassette, la grabación como tal no precisamente es de quien escribió la canción. En los tiempos de antes, cuando las disqueras todavía firmaban bastantes artistas, pues firmaban a estos artistas, a pesar de que las regalías de la canción puedan ser tuyas, no necesariamente las regalías del máster, que es la obra, el formato, la grabación, pues van a ser del compositor. No, usualmente son de estas disqueras y solo le comparten un porcentaje al compositor. Mejor dicho, explicándolo de una manera fácil, el máster, la grabación, la obra grabada es de quien paga la grabación. Básicamente, y esto también genera otro tipo de regalías que van más ligada a las regalías mecánicas, aunque usualmente los sellos disqueros cuando firman a un artista también incluyen un porcentaje en la administración de los derechos de autor de las canciones, porque hoy en día pues las ventas son muy pocas, aunque haya bastante streaming y este tipo de nuevas formas de consumir música. Es claro que el negocio cambió bastante y que no se venden millones de copias de discos como se vendían antes. Entonces, lógicamente, pues las disqueras hoy en día siempre tratan de amarrar a los artistas con el management de sus shows en vivo, de su imagen, en el caso de vender publicidad y obviamente pues de la administración de las canciones. Uno de los contratos, digamos, más comunes hoy en día, lo pueden buscar en Google de pronto y investigar un poco sobre esto, se llama 50-50-360, que es básicamente una división de porcentajes iguales, 50-50 para el artista y 50 para el inversionista, productor ejecutivo o disquera, como sea el caso del inversionista, por un tiempo definido. Y se llama 50-50 por eso, porque la división es exacta, y 360 porque cubre todo, publishing, sponsor, o sea, patrocinio, ejecución de obras y administración de obras, regalías mecánicas y cualquier otro negocio que se pueda derivar de la canción o del artista como tal. Entonces, bueno, así es que opera básicamente este contrato, es una de las modalidades pues, de hoy en día de hacer este tipo de negocios. Bueno, hay personas, digamos, bastante importantes dentro de la industria de la música que me gustaría resaltar hoy y de pronto animarlos a investigar un poco sobre una persona que se llama Albert Grossman. Después veo si lo puedo escribir por ahí para que lo busquen. Es un manager muy famoso de los años 50 y 60. Descubrió a un montón de artistas y creo que fue una de esas personas responsables en, de alguna u otra manera, velar por los derechos del artista y hacer realmente un negocio de todo lo que había alrededor de vender un disco. No era solo vender un disco, sino que hay una cantidad de cosas que se desprenden de vender un disco y formas de monetizar que están alrededor de vender un disco y que quizá antes o se lo cogía la disquera o simplemente no se cobraba, nadie perseguía esto. Entonces Albert Grossman, digamos que es una persona bastante influyente, entre otros artistas, digamos que él apoyó y manejó las carreras de Peter, Paul and Mary, Bob Dylan, The Band, Joan Baez y un montón de artistas de los 60 que eran sobre todo escritores. Es más, en un principio, cuando él empieza a trabajar con Bob Dylan, graban este primer disco de Bob Dylan y bueno, para aquel que conozca a Bob Dylan, no es la voz más dulce del mundo, aunque es mi cantante favorito, digamos que no es la voz más linda del mundo ni nada de eso, pero sí hay algo que definitivamente te engancha cuando escuchas a un
cantante o compositor como este. Las canciones eran increíbles. Y yo creo que Albert Grossman fue bastante responsable en el éxito que tuvo él, ya que al principio de la carrera de Bob Dylan, Albert Grossman se dio cuenta que el disco no estaba vendiendo, o que no causaba mucho, pero sabía que este muchacho tenía algo. Y una de las canciones que se grabaron en esos primeros discos, Albert Grossman le dijo a Peter, Paul and Mary, que era otro de esos grupos, que la grabaran, que él confiaba en eso, y la grabó Peter, Paul and Mary, y fue un éxito grandísimo. Se llama Hey Mr. Tambourine Man. Y bueno, esta canción para mí partió en dos, lo que es la industria de la música o el papel de la canción en la industria de la música, porque digamos que generó ganancias importantes y más que ganancias, le dio un papel importante en la música moderna al compositor. Y así como Peter, Paul and Mary le grabó esta canción a Bob Dylan, y la hizo un éxito y no fue éxito en la voz de Bob Dylan, le ocurrió después con muchas canciones también a él, entre esas una que grabó Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, es realmente de Bob Dylan. Y bueno, al fin de todo, el resumen de todo esto que estoy tratando de explicar es cuán importante es la canción y cuánto puede generar para la industria de la música una canción, no solo para un individuo, pero para toda la industria de la música. Yo soy ingeniero de sonido y soy productor, y cada vez que un compositor escribe una canción, muy posiblemente yo vaya a tener trabajo y la vaya a grabar aquí en mi estudio, y vaya a venir un productor o la vaya a producir yo, y van a venir un montón de músicos a grabarla, o va a venir un productor de música urbana a hacer beats, y mejor dicho, gracias a que hay canciones, tenemos trabajo en la industria. Gracias a que hay canciones, hay empresas que prestan el servicio de alquiler de sonido o de video, o gracias a que hay canciones, hay básicamente entretenimiento, hay bares, hay lugares donde ir a sentarse y disfrutar de esto. Y gracias a eso también, esta genera regalías que definitivamente son importantes para la industria y son importantes a tener en cuenta para todos los músicos. Este tipo de información me parece muy importante pues para todos los que estén estudiando música en este momento en la Universidad Reformada, porque la música no es solo notas musicales y arte y ser bohemio y quizás ser el mejor de la clase. Esto es supremamente importante y les va a ayudar y va a ser definitivo en su formación. Pero una vez terminen de estudiar, igual van a seguir aprendiendo siempre, pero necesitan buscar la manera de monetizar el trabajo de ustedes en la música. Y en muchas ocasiones se empieza como músico tocando para este artista o el otro artista, o tocando en tu ciudad y por ahí, pero te vas a dar cuenta que la industria es muy grande, y que si no tienes el chance de pronto de salir de gira por 20 años con un artista, con varios artistas, hay muchos campos dentro de la industria de la música donde seguramente tú cabes y donde seguramente tú vas a encontrar tu lugar. Y esta formación que estás teniendo aquí en esta universidad o en cualquier universidad que esté sirviendo música va a ser una base, un pilar importantísimo para cuando vayas a coger cualquiera de estas ramas de la industria de la música, que repito, aunque estés estudiando música para ser músico, un músico como tal, te puede servir para después encarrilarte en cualquier otro perfil dentro de la industria de la música, que hay muchos, digamos que muchos puestos, muchos lugares donde estar, y si sabes de música mucho mejor, porque por los últimos años todos estos diferentes frentes dentro de la industria de la música en gran parte así han sido ocupados por gente que no era músico o que no era artista, y hoy en día se ve mucho esto. Muchos artistas, muchos músicos dentro de la industria de la música, dentro de las disqueras, dentro de las nuevas disqueras independientes, que hay un montón, y la industria se está expandiendo mucho más, porque ya no solo tienes que firmar con Sony para ser famoso, o con EMI o Capitol, no, hay un montón de opciones que por ti mismo pudieras lograrlo,
o por lo menos llegar hasta un punto donde ya ojalá tú no puedas manejarte más y una disquera de estas grandes pues pueda ayudarte y apoyarte. Otra persona que de pronto, no sé si me estoy extendiendo mucho, me avisan, otra persona que de pronto me gustaría que investigaran y tuvieran en cuenta es Rick Rubin, que es un productor desde los Beastie Boys hasta Adele, ha estado muchísimos años en la escena, en la industria, y de las cosas que más admiro de este personaje es que se convirtió en uno de los productores más importantes de los últimos 40, 30 años, y no es músico como tal, o no, perdón, la palabra no es que no sea músico, no toca un instrumento como tal. Realmente él era un DJ, creo que es uno de los primeros DJs, porque a finales de los 70, principios de los 80, él estaba con samplers en su casa y con tornamesas y haciendo un montón de cosas que es en lo que está basada toda la música moderna o el pop moderno hoy en día, o el pop urbano o la música urbana, como le quieran llamar. La música urbana se tomó el pop y es el pop de hoy en día. Creo que Rick Rubin es bastante responsable de todo lo que está pasando hoy en la música popular en general, como en la industria anglo. Ya que, como digo, desde otro punto de vista, él ha producido bandas como Metallica, como Jay-Z, como The Beastie Boys. O sea, él brinca del hip hop al rock and roll de una manera fácil, y del rock and roll al pop como Adele y Red Hot Chili Peppers y un sinnúmero de artistas que todos, un arroz con mango que ninguno tiene nada que ver con otro, y esta persona ha logrado ser productor de todos ellos, y yo creo que en gran parte es gracias a eso, a que era un DJ y no un músico como tal. Su cabeza no estaba limitada eh, a, a 7 notas, 12 notas, o no tenía limitación alguna él en su cabeza, y creo que más bien si le sonaba chévere era lo que era, y si no, no, y bueno, es una persona que los invito a que averigüen, porque es una persona bastante importante dentro de la industria de la música. Hoy ocupa más papeles ejecutivos, creo que trabaja hoy en día para Capitol, y bueno, es responsable de un montón de cosas interesantes que si lo averiguan, pues sé que se van a enrolar y van a investigar un poco de lo que ha hecho esta persona, que es muy importante para la industria de la música, y que obviamente también tiene que ver con el tema principal de lo que estamos hablando, que es con la canción. Explotar a como dé lugar y por todos los frentes las obras, creo que es una meta importante para un compositor o para un creador de música, para lograr monetizar hoy en día y poder llevar una vida. Repito, sobre todo para los jóvenes que hoy en día se animan a hacer música, no necesitan un estudio como este. Hoy en día la música se puede hacer en un computador, y recordando lo que dije hace un rato, los creadores de estos beats y de esta música nueva, urbana, están siendo coautores de muchas de las obras que escuchan, y con justa razón, por lo que ya mencioné. Entonces, pues bueno, nada, realmente los invito y los empujo a que estos jóvenes creen música, no necesariamente tienes que ser un compositor de letras, te juntas con otro y entre ustedes 2 o 3 o 4 hacen la obra, y bueno, investiguen qué pueden hacer una vez tengan estas obras. Hay un montón de motores de distribución para precisamente distribuirlas, como CD Baby, y un montón de servicios más, TuneCore, bueno, no sé, no se me vienen más a la mente ahora, pero sé que hay muchos donde pueden distribuir sus obras y donde estos mismos servicios les recogen por lo menos las regalías mecánicas. También hay formas de que ustedes puedan recoger regalías de radiodifusión sonora, airplay o ejecución, como le quieran llamar, a través de diferentes entidades, como ya las nombré: Syco, BMI, ASCAP. Ustedes pueden estar en BMI o ASCAP sin ser de Estados Unidos.
mi recomendación es que, bueno, los que viven en Colombia se afilien a Saico y traten de recaudar por Saico, y también estar en BMI o ASCAP es una opción. Repito, cualquier persona lo puede hacer, no tiene que ser estadounidense para estar en cualquiera de estas dos organizaciones que son de las más famosas recaudadoras. Y bueno, pues ya para finalizar, les repito, no todo en la música o en la carrera de la música es un instrumento, no todo es tocar un instrumento. Sin embargo, es una formación magnífica. Si después ocupas un puesto dentro de la industria de la música, que no precisamente tiene que ser el de músico, pero además sabes ejecutar un instrumento, conoces cómo se compone la música como tal, cómo se arma, eso es de una ayuda tremenda y fortalece mucho más la industria, estando con gente que de verdad tiene idea de música y sabe algo de música. Entonces, bueno, no sé si seguimos con las preguntas. Ya Melissa nos dirá, o el profesor Rodrigo. No sé si alguien tenga de pronto una pregunta en particular de lo que quiera hablar. Bueno, tomo aquí un poquito la palabra. Primero que nada, muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Para quienes no me conocen, soy Rodrigo Flores, profesor del programa de música de la Universidad Reformada. Pues hay muchas cosas que quedan de esta conversación que nos estás dando y voy a dar como unas pequeñas conclusiones que tengo de lo que nos estás explicando. Creo que una de las más importantes, Pablo, es reconocer que hay que hacer una reflexión profunda con respecto a lo que estamos haciendo como músicos, porque si bien es cierto que la música es una expresión artística y se trabaja como un arte, hay que ver este aspecto que nos estás mencionando como una industria y verla como la industria del entretenimiento, no la industria de la cultura, porque cultura y entretenimiento, aunque podríamos decir que el entretenimiento se nutre de cultura, no necesariamente el entretenimiento pues tiene que ver con la cultura y así, bueno, así en viceversa. Eso me pareció muy importante, ver este escenario como un escenario que tiene unas mecánicas industriales y que por ello pues también es importante para nosotros como músicos entender dichas mecánicas y suscribirnos a estas mecánicas para que podamos tener unas opciones diferentes de trabajo, no solamente quedarnos en el ámbito altamente competitivo que es tocar, no solamente estamos compitiendo contra los músicos que estamos estudiando, entre comillas, sino que pues ya hay muchos músicos que llevan muchos años de recorrido y que tienen una performance del 100%. Entonces, pues es duro entrar en ese mundo del músico de sesión o el músico de estudio. No significa que no se pueda, pero es altamente competitivo. Y como dices tú, también hay otros aspectos importantes con respecto a la industria de la música. Otra de las conclusiones que saco en este momento es que, bueno, la canción es parte fundamental de la industria. Y personalmente también estoy de acuerdo contigo. La canción, bien decía hace mucho tiempo un compositor, se me va el nombre, pero decía que la música expresa sentimientos, pero las canciones pueden darle forma mediante la letra a esos sentimientos. Y las canciones no son nada sin música y tampoco la música puede ser una canción sin la letra. Y necesitan definitivamente la una de la otra. Es muy importante que quedara claro esa diferencia, ¿no? Ya no, el compositor no es solamente el que hace la letra, realmente tiene que haber alguien que ponga música para que la canción como tal tenga éxito. Me llamó también la atención el hecho pues que el papel del compositor en este momento, como el músico como tal, el que diseña, por ejemplo, el ambiente sonoro de una canción, llámese el beat del hip hop o llámese el dembow del reggaetón o como sea, pues al final tiene un papel muy importante que incluso llega a ser co-creador o coescritor. Eso me pareció un detalle importante porque, como bien lo mencionabas anteriormente,
no era el papel anterior que tenía en este caso, pues el diseñador de la música como tal, el arreglista, quedaba un poquito relegado, pero hoy está involucrándose más en la industria y tiene un papel fundamental. Y cómo el productor hoy tiene ese papel creativo más que nunca a la hora de diseñar, por decirlo así, la marca sonora de la banda o la marca sonora del artista como tal. Es muy importante. Aquí entran unas preguntas que quisiera hacerte por el momento y me gustaría que nos contestaras una por una. La primera que se me viene a la cabeza es, ¿cuál es la diferencia entre un ingeniero de sonido y un productor? Bueno, pueden haber muchas diferencias y pueden no haber diferencias. Hay muchos casos y creo que la industria moderna o toda esta ola de hip hop latino o reggaetón o como lo quieran llamar, lo demuestra. El ingeniero hace 30, 40, 50 años era aquel que operaba la consola, que hacía que el micrófono sonara de la manera correcta, que pasara por el preamplificador correcto y por el ecualizador correcto. El productor en aquellos tiempos, hace 50, 60 años, básicamente era el que tenía la palabra y la dirección en el estudio, el que decía, listo, este solo queda, este solo no queda. Eso era en aquellos tiempos, básicamente. Pues con el pasar de los años, muchos ingenieros se volvieron productores y muchos productores se volvieron ingenieros. Y creo que hoy en día el rol del ingeniero puede ocupar los dos, o el rol del productor puede ocupar los dos, o pueden haber los dos, tanto ingeniero como productor hoy en día. Pero básicamente el productor es el que toma la decisión, la última decisión en la creación de la música, el arreglo o toda esta canción. Incluso el productor no necesariamente tiene que ser el arreglista, hay un arreglista sugiriendo arreglos, haciendo arreglos, y el productor dice, me gusta este está bien aquí, esto está bien acá, está bien allá. Hoy en día, bueno, y el ingeniero pues es básicamente el que hace que esto suene de la manera correcta. Hay 3 ingenieros dentro del proceso de la grabación. A veces uno solo hace el papel, pero usualmente es ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla e ingeniero de masterización. Muchas veces, repito, el productor es el ingeniero, tanto de grabación y en otros casos no. Hoy en día, si es un disco, supongamos, de reggaetón, ves al arreglista, que es el que está al frente del computador poniendo los beats aquí así, digamos que ese sería el arreglista, pero él también está tomando últimas decisiones sobre ese arreglo y esa toma de últimas decisiones lo convierte automáticamente en el productor. Y al fin no hay presupuesto para llevarlo a un buen estudio o a donde un ingeniero que lo mezcle, y este mismo chico lo termina mezclando y de repente suena bien, entonces también se convierte en el ingeniero de sonido de esa obra. Y hoy en día esa separación del ingeniero y productor es subjetiva. Se ve más en, digamos, que una vez vas escalando dentro de la industria y vas trabajando con gente más profesional, y ahí sí se empieza a ver mucho más eso. Este tipo es productor, este tipo es ingeniero, y este tipo es ingeniero de mezcla, y este tipo es ingeniero de mastering. Y bueno, a medida que te vas metiendo en la industria de la música es donde más se van separando esos, pero el mismo productor puede ser el ingeniero, el mismo ingeniero puede ser el productor, el mismo cantante puede ser el que haga todo, hasta que la gente demande tanto que él no puede hacerlo todo y le toque buscar ayuda tanto de ingenieros como manejadores, como inversionistas, como todo. Gracias, Pablo. Hay algo que me llama mucho la atención. Fíjate que mencionas que pues, puede haber un punto en el que una persona, el músico particularmente, si se esfuerza por conocer, digamos que todos los rudimentos de el manejo de una plataforma de trabajo de audio o un DAW, como se conoce en inglés. Y pues maneja bien de pronto algunos equipos básicos como una interfaz de audio, bueno, sus equipos básicos mínimos, puede también entrar en esa parte de producción musical y que a la hora del té viene siendo, bueno, yo lo veo al productor como el director técnico de un equipo deportivo.
donde el equipo deportivo vienen siendo los músicos, los artistas, en este caso, si lo ponemos en términos de una banda, pues sería la banda, y al final, pues él es el que toma la decisión de cómo perfilar esa banda en el resultado que se está buscando a nivel musical. Es eso más o menos como podremos ilustrarlo. Total, total. Ok, perfecto. Bueno, y hablando de eso, del papel que tiene el músico hoy, ¿cuál crees que debe ser la actitud frente a la adquisición de dichos conocimientos de un músico? Pues no solamente hablábamos y bien lo mencionabas, que el músico hoy no debería concentrarse exclusivamente en tocar su instrumento. ¿Cuáles crees que son las habilidades que debería tener un estudiante de música hoy para enfrentarse con éxito ante esta industria? Bueno, tú ahorita lo mencionaste, que la música como tal en el plano del músico ejecutor de un instrumento es supremamente competitiva y hay que ser extremadamente bueno, aplicado para destacar dentro de la industria de la música como músico. Y bueno, no es que sea difícil, seguramente muchos de los que están estudiando lo van a lograr. Otros de pronto no, y no precisamente porque no sean buenos, sino porque quizás se ven mejor en la parte más creativa. Y la parte creativa a veces requiere otras cosas más que la disciplina en la práctica como tal. Pero bueno, volviendo a lo que preguntaste, realmente me parece que es muy importante que conozcan el manejo de estos programas DAW, Digital Audio Workstations, como tú mencionaste ahorita, Rodrigo. Es supremamente importante para todos los chicos que estén estudiando música, que bajen el que más les guste, el que más se acerque a lo que ustedes medianamente conocen y que los aprendan a usar, porque pueden hacer un montón de cosas con estas herramientas que hoy en día por bajo precio pueden adquirir, interfaces, micrófonos, plugins, un montón de cosas. No necesariamente, repito, tienen que venir a un estudio como estos para hacer una canción, y eso está comprobado. Esta Billie Eilish se ganó todos los Grammys de hace un año, y el disco básicamente lo hizo el hermano en su casa con una interfase y muy buenos samples. Y esto también resalta lo que yo digo del compositor o de los co-creadores de la composición, que lo que importa es esto, la obra. Si la canción es buena y si está acompañada de un beat chévere y de algo bueno, no importa dónde la grabes, seguramente va a ser un éxito si medianamente cumple, pues digamos que ciertas expectativas sonoras que pueden adquirir esos conocimientos hoy en día con un poco de disciplina y un poco de curiosidad. Y bueno, me parece que es una de las cosas más importantes para cualquier músico hoy en día, saber utilizar esto. Mira que justamente también considerando un poco las inquietudes de quienes nos acompañan, y algo de lo que hablaste, pues justamente que pues hoy, digamos que a nivel independiente, el artista puede comenzar a trabajar su propia producción y empezar a trabajar su propio producto. Bueno, la pregunta sería de pronto, ¿qué tips podrías compartirnos con respecto a la gestión del artista alrededor de su producto musical, de su canción o de sus canciones? ¿Cuáles son como las claves para poder gestionar bien, monetizar, cómo poder hacerlo en un principio? Digamos que el manual de los 3 pasos para Dummies, para vender tu canción, ¿cómo podría ser? Ok, bueno, a mi manera de verlo, pues particularmente yo creo que primero tratar de concentrarte en lograr lo que mejor puedas eh, llevar a cabo esta canción o esta obra, es decir, ponerla eh, junta, grabarla con los músicos que crees que es correcto o de la manera que tú creas que es correcta. Una vez pues la tengas y te sientes contento con esto, pues creo que es clave ponerla a disposición de la gente, y en este caso hay muchos motores de distribución donde lo pueden hacer desde $10 hasta por un porcentaje de lo que esto puede vender, ¿ok? Como CD Baby, que ya lo mencioné, TuneCore, y un montón de otras más, The Orchard.
un montón de plataformas que prestan este servicio y que lo pueden hacer. Estas plataformas, un tip clave es que la mayoría de estas plataformas hoy en día te dan muchas herramientas para que tú puedas compartir esta obra o estas obras que estás distribuyendo de su motor de distribución. Y estas herramientas son muy útiles hoy en día. Son cositas pequeñas pero que ayudan mucho, como compartir un enlace, por ejemplo, en tu red social, en las redes sociales, y este enlace los lleva a una ventana donde ellos pueden escoger en dónde van a reproducir esta canción o este sonido, dónde lo van a reproducir, sea en iTunes Music, en Spotify, en Deezer, en cualquier formato, en YouTube, mejor dicho, un montón de herramientas que solo te van a ayudar a salir adelante si lo haces de la manera correcta. Creo que otro tip claro sería manejar muy bien tus redes sociales, captar primero ese público cercano que tienes, no precisamente tus amigos, no, tus amigos son lo peor que puede haber para los amigos y para música. Y no busques apoyo en amigos, no porque no lo vayan a dar, sino porque es un apoyo que es sentimental y no va a medir bien lo que puede llegar a ser. Yo creo que de entrada lo que debes atacar es esas personas que, aunque puedas conocer y te puedan conocer, no precisamente sean tus amigos, y esos están en tus redes sociales muchísimos, porque la mayoría de la gente que uno tiene en la red social no precisamente son tus amigos, pero los conoces y te conocen. Y si no te conocían, seguramente ya te conocen porque ven tus feeds por ahí. Y bueno, eso yo creo que considero que es lo primero, atacar esa red cercana, y una vez vayan respondiendo, irte expandiendo como puedas en las redes. Eso es lo más clave. Y hoy en día, una canción, grabarla, tener el máster de la canción como tal, es solo un pequeño paso, porque tienes que generar mucho contenido. Ya la gente, ni aunque sea la mejor canción, la va a escuchar todos los días, no, pero si tú esa canción le das un videíto de una versión en vivo, después le das el video oficial de la canción, después la tocas por ahí en un desconectado, generas contenido de esta, es mucho más fácil de ir captando más audiencia. No solo la obra como tal, un solo producto, una sola cosa. No, hoy en día, como se están moviendo las cosas, no es una buena estrategia. Más que si tienes contenido, si generas bastante contenido, esto va a ayudar a que todas tus canciones o tu música, tu obra, sea mucho más visible para la gente. Y si te pones a dar cuenta, hoy en día los influenciadores se mueven casi como movían a los artistas en la industria de la música antes. Entonces, hay que también tratar de figurar y ser un influenciador. No quiero decir que seas un influencer de Instagram, pero sí que definitivamente llames la atención de la gente, porque esto te va a ayudar bastante en tu carrera. Si tú eres una persona que llamas la atención de la gente, que tienes un cierto número de engagement, no solo de seguidores, sino de que estos seguidores se enganchan contigo, sea que den like, comenten o lo que sea, esto le gusta mucho a las marcas o a las disqueras o a los manejadores, a los promotores de conciertos, y de ahí se pueden desprender muchísimas cosas. Mejor dicho, si tú eres un artista que está empezando y tienes 1000 seguidores y vas a buscar tocar en cualquier concierto para abrirle a un grupo, de pronto es más difícil que califiques para esa labor, a diferencia de esta persona que ya tiene unos 15,000 seguidores en su ciudad y que le responden en sus mensajes. Seguramente el empresario del concierto o el booker, la persona encargada de conseguir estos artistas para ese concierto, se va a inclinar por el que quizás pueda tener una mejor repercusión en las redes sociales. Y así como este caso de un concierto en vivo, es el caso en general en la música. Una marca, McDonald's o X marca, cogería de pronto una canción fácil de este grupo que se mueve muy bien en las redes sociales, está bastante visible y puede que no suene en la radio, que es lo que pasa hoy en día. Muchísimos artistas no suenan en la radio, pero tienen una red social tan fuerte y un
un prestigio, digamos, un prestigio no, son supremamente influenciadores en las redes sociales y las marcas se interesan por ellos sin importar que suene en la radio y sincronizan la canción con el comercial para Toyota o con esto, o te sincronizan la canción en una serie de Netflix y bueno, un montón de cosas que gracias a las redes sociales, sin ser el artista número uno y sin nada, puedes lograr desde un punto de vista totalmente independiente. Y la misma demanda va a ser que tú saltes de la independencia a estar firmado por un sello o por un inversionista o por un grupo, unos agentes, alguien que ayude a desarrollar más aún tu carrera, porque va a llegar un momento en que solo no vas a poder y ojalá llegue ese momento en que solo no vayas a poder y que te va a tocar repartir los dividendos porque seguramente eres un gran artista y vas a ser un artista mucho más grande de la mano de gente que te pueda ayudar. De eso creo que no hay duda. Pablo, muchas gracias por contestarnos esa pregunta porque yo creo que es muy importante reconocer estos aspectos en la industria de la música. Bueno, la industria de la música ha cambiado muchísimo en los últimos años y actualmente está cambiando todavía muchísimo más con esta cuestión del COVID-19. Hemos hecho de alguna manera un salto cuántico de 10 años utilizando tecnologías para quedarnos exclusivamente en casa. Hoy muy poco se escucha radio como tal. Incluso la radio está migrando a sintonizarse digitalmente. Está lo mismo, la televisión está también cambiando a plataformas de suscripción, emulando un poco el modelo de Netflix, de Disney Plus. Y bueno, es importante también tener en cuenta eso, que como artistas también tenemos que manejar, por ejemplo, redes sociales, que como mencionabas, tenemos que tener por decirlo así, un planteamiento mínimo a nivel estratégico en mercadeo personal. También es muy importante saber que, como tú lo decías, el producto musical, mi canción, es solamente el primer paso, no es el fin de la carrera. Digamos que ya produje mi tema, ya lo tengo listo, pero no basta simplemente con compartirlo, como decías, con los amigos. Los amigos, pues, los amigos los queremos, pero apestan a la hora de comprar el producto. y sabemos que están ahí, es como nuestras mamás siempre van a estar ahí en el concierto, pero pues necesitamos construir comunidad, una comunidad sólida, diferente, que esté dispuesta a invertir dinero para entretenerse con nuestro contenido y fabricar contenidos alrededor de pues, nuestro propio producto, que también creo que es una gran reflexión que acabas de mencionar. Bueno, además de eso también creo que pues en parte había alguien que me comentaba así como entre preguntas, que pues cómo veías el papel de pronto más bien cómo veías el hecho de que el artista sepa cómo se desarrolla la escena en una ciudad en específico. Algunos pues se mencionaban aquí en Barranquilla. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer que cada ciudad también tiene sus dinámicas diferentes y que está en nosotros, en nuestro proceso de ver cómo se comportan las redes, de ver cómo se comportan los artistas en general, cuáles son los mayores consumos, pues podemos indagar un poquito o más o menos pensar cómo podría ser ese comportamiento de la industria según la ciudad en la que vivamos, si es nuestro público objetivo. Creo que pues ahí está implícita la respuesta. Y pues al respecto, como estamos hablando de la industria independiente, quería hacerte una pregunta y es ¿cómo crees que ha afectado la participación de la industria independiente en el mercado de los grandes sellos en este momento? ¿Se han visto afectados ahora con esta revolución digital? ¿Hay cambios en el comportamiento de la industria? ¿Cómo ves tú desde tu posición de productor y de persona pues, que ya has trabajado con personas del talante que nos mencionaban en la introducción, este comportamiento? Bueno, yo creo que hoy en día, pues con toda esta revolución de la música independiente, sí se vieron afectados en un principio, creo yo, las disqueras por el modelo de negocio, ¿verdad? Pero se adaptaron al modelo de negocio de una manera increíble y muy rápida porque conocen el negocio y una vez vieron cómo estaban moviéndose las fichas, ellos cogieron, se reorganizaron
y siguen en el mercado, como lo mencioné al principio. Cuando los discos empiezan a dejar de venderse, y los formatos digitales y los shows otra vez empiezan a salir al ruedo, los artistas empiezan a salir de gira porque ya no vendían discos, les tocaba salir de gira para generar algo de dinero. Las disqueras pues se dan cuenta de que, hombre, que esto sí claramente nos está afectando, porque antes las disqueras te quitaban muy poquito o nada de porcentaje de los shows en vivo, y muchas otras cosas que no tenían en cuenta, y que pudieron explotar de manera independiente, sobre todo al principio muchos artistas que estaban firmados y que una vez terminaron sus contratos decidieron pues manejar solo su catálogo de música si les pertenecía, y si no, de ahí en adelante ya ser dueños pues de sus discos. Después de que las disqueras pues se adaptaron, muchos, como ya digo, decidieron irse, otros decidieron quedarse. Las disqueras aprendieron cómo se mueve hoy en día, y creo que hoy en día vuelven a ocupar un papel supremamente importante e indispensable cuando eres un artista ya de un nivel alto. Son muy importantes porque saben cómo se desarrolla todo esto, saben cómo son los pasos que tienen que dar, y cuándo darlos. Entonces, esto diferencia pues bastante de manejarse uno solo o de tener una empresa como estas. Ahora, hay artistas que saltaron a la independencia, pero que ellos mismos armaron su disquera, por así decirlo, o su oficina que se encarga de estas cosas que se encargan las disqueras. Y así surgen este montón de sellos independientes que hay hoy en día, que son relativamente independientes, pero que terminan siendo distribuidos por estas grandes disqueras. Al fin y al cabo, terminan siendo unas vertientes de estas disqueras, y en muchos casos estos sellos independientes terminan siendo exclusivos de estos sellos más grandes, ¿verdad? O sea, todo lo que ellos hacen lo distribuye Universal, o todo lo que ellos hacen lo distribuye Sony, o esto o lo otro. En fin, creo que se vieron afectados los sellos, pero supieron cómo reinventarse y cómo pararse otra vez en la industria, y siguen siendo bastante necesarios, sobre todo, como digo, cuando la demanda los exige, cuando ya tú eres un artista que no te puedes controlar a ti mismo, no puedes controlar todos tus ingresos y tus egresos, porque ya es demasiado. La industria de la música es una industria millonaria, y sé que si eres un gran artista vas a crecer hasta un punto que tú mismo no vas a poder manejarte, y que si tratas de manejarte tú mismo, aún teniendo todo el dinero del mundo para tener a la mejor gente, va a ser muy difícil, y por algún lado se le va a salir el agua al coco. Entonces, por eso creo que se reinventaron las disqueras y son importantes todavía hoy en día. Disculpa, no te estoy escuchando, Rodrigo. Ya, es que es duro cuando uno no prende el micrófono. Bueno, quería preguntarte ahora con respecto a otra situación que se da cuando uno hace un sencillo, cuando hace uno una canción. Tienes el producto, pero nosotros sabemos que de alguna manera no solamente basta con la composición como tal o como el producto sonoro. ¿Cuál crees que sea el papel de lo visual a la hora de lanzar un sencillo, de lanzar una canción? ¿Me repites, por favor, que se me cortó un poco? Qué pena. Tranquilo. ¿Cuál crees que sea el papel de lo visual, en este caso el video, en el lanzamiento de una canción? Porque hoy no podemos hablar solamente de la canción como tal. No, es definitivamente importante, y de lo más importante hoy en día. Pongo el ejemplo otra vez de la música urbana latina. No, no porque sea de pronto mi favorita, aunque me parece que hoy en día lo hace muy bien.
pero sí porque domina la industria latina, sobre todo hoy en día. Si te das cuenta, en los principios de los videos sale el nombre del productor del video. Así es. En muchas ocasiones. Y hay muchos productores de video que se han vuelto productores famosos en la industria y cotizadísimos. E incluso lo que se gastan en el video termina siendo 10 veces más que lo que se gastan grabando la canción, quizá. O no sé si 10 veces, pero sí bastante más de lo que cuesta grabar como tal la canción y tener el máster de la canción. Es definitivamente muy importante hoy en día el video, el impacto visual, no solo el video del sencillo, sino lo que pueda generar de contenido audiovisual es tremendamente impactante, pero particularmente si la pregunta va enfocada a lo del video del sencillo, sí, ya el ejemplo es lo que te acabo de decir, que hoy en día el nombre de los productores sale al principio del video en grande, y esto ellos se lo han ganado porque se han hecho importantes los videos en la industria y una pieza fundamental. Realmente hace muchos años lo son, pero creo que en los últimos años han sido determinantes para muchos éxitos y han ayudado que muchos éxitos que quizá sin un video no, aunque hubieran sido grandes éxitos, no hubieran tenido tanto impacto como con el video. Muchas gracias por respondernos esta pregunta. Estoy ya entrando en la última fase de preguntas y quería hacerte una también ya a título personal. Es de pronto una de las cosas que he aprendido de pronto en mi experiencia como compositor y como productor de mi propia música es que es importante generar empatía con la comunidad a la que quieres impactar. ¿Cuál crees tú que sea el papel de la empatía, por ejemplo, a la hora de componer una canción con respecto al público al que te quieres dirigir? Perdón un momentico que aquí se me salió del Tranquilo. chat, déjame me pongo. Ok, creo que es una pregunta importante. Hay compositores o artistas que buscan generar una empatía con este público al que se quieren dirigir y buscan vías para generar esa empatía por medio del lenguaje, por medio de los sonidos, por muchas cosas que lo determina la moda o lo que en el momento esté sonando o siendo una pieza clave para lograr esta empatía de la que tú hablas. Y hay muchos otros artistas que no, que realmente hacen éxitos porque lo sintieron y casualmente generó empatía. Y esto pasa. Entonces yo creo que están las dos versiones del que busca la empatía como tal y del que la generó sin estarla buscando y hay compositores, productores, ingenieros para los dos tipos de ejemplos, para buscar generar empatía o para crear algo que realmente te está saliendo del corazón y lo estás sintiendo en ese momento y ya, y sale. No significa que por tratar de generar empatía no lo estés sintiendo del corazón. También de repente hay gente que lo siente del corazón y no lo está haciendo por generar empatía, simplemente está montado en esa vibra o en esa onda y camina fácil por esas aguas, por así decirlo. Yo creo que por eso es clave también saber cuando uno busca a un productor o a alguien para grabar, que sea de pronto una persona que pueda generar o que te ayude a resaltar esa empatía que estás buscando, si es que la estás buscando. Ok, súper, muchas gracias. Hay un fenómeno con respecto a la música. Personalmente soy uno de los que en clase ataca mucho este fenómeno, diciendo que en realidad pues no es algo como tan vigente, pero existe, porque todavía se sigue mencionando ahí entre los murmullos ahí del gremio de los músicos. Es este fenómeno de la payola. Explícanos un poquito de la payola y cuál es la relevancia que podríamos darle hoy, en el siglo XXI, con plataformas digitales, con este tipo de cosas. ¿Cómo sería ese fenómeno de la payola?
A mí no me gusta hablar mucho de ese tipo de cosas, pero bueno, puedo hablar de lo poquito que conozco de este tema. Pues todos lo conocemos y todos sabemos. Para mí la payola es un incentivo, digamos, dentro de un plano no legal, o dentro de un plano no éticamente legal, porque hay muchas maneras de buscarle la comba al palo y presentarlo de una manera legal. Sí. Pero de pronto no éticamente correcto puede ser este ejercicio de la payola. Sin embargo, creo que en un momento surgió también como porque había muchos super éxitos y la radio en ese momento era determinante para un éxito. Y las radios pues pagan regalías por ejecución, son de los que más pagan. Y al ver, yo creo que estos artistas se volvían millonarios a punta de lo que ellos tocaban, pues se les engordó un poco el ojo y bueno, y de cierta manera digamos que pedían participaciones y esto y lo otro, y le pudo hacer mucho daño a la industria de la música, sí, es posible que le haya hecho mucho daño, pero bueno, la gente pues digamos que se acomodó a ese formato de incentivos y empezaron a trabajar bajo esa modalidad, algunos, otros no, porque los verdaderos grandes artistas no hay necesidad de pagar una payola porque por necesidad la radio necesita tocarlo, ¿verdad? Tú no te imaginas en los 90 a Celine Dion pagando una payola. Pero sí es, digamos que bastante común en artistas que acaban de ingresar a los rankings de la música y se veía bastante. En los últimos años se empezó a ver un ejercicio aún más feo, que ese sí considero terrible. No porque no considere terrible el de la payola, pero creo que es algo que si estás dentro de la industria y tienes el presupuesto, pues tienes que tenerlo relativamente en cuenta. Muchas veces no es solo con dinero que se paga payola, con influencias, con muchas cosas. Pero cuando llegó la contrapayola, cuando se empezó a conocer estos casos de la contrapayola, que es para pagar para que otro artista no suene, eso sí me parece que ya se sale de todo propósito, ¿entiendes? Porque si hay un DJ de esta emisora que te cae bien, que ha puesto tu canción y tú estás recibiendo, no sé, 500, 300 mil dólares al año, $1 millón al año, por los hits que representa esta canción en la radio, por las veces que la tocan en la radio. Y eres amigo o conoces a tal DJ que fue de los primeros que la empezó a poner y hombre, pues tú le haces un regalo o cualquier cosa, es un incentivo para él y hay muchas maneras de disfrazar la payola o de hacer payola sin necesidad de realmente hacerla de una mala manera. Pero la contrapayola, cuando tú le pagas a alguien para que este artista no suene, ya eso sí es un ejercicio que no tiene comba, que no hay manera de justificarlo, que no hay forma de verdad que eso esté bien y se ve mucho aquí en Colombia en géneros como el vallenato y la música urbana especialmente. Creo que aquí se ha visto en Colombia y han sido públicos los casos. Aunque repito, esto no, pues para comprobar esto y demandar a alguien, se toma muchas pruebas legales, pero sí es un ejercicio que ha venido pasando y se han destapado bastantes y bueno, los dos ejercicios son muy feos, pero están dentro de la industria de la música. Creo que afortunadamente hoy en día por lo menos los artistas independientes no necesitan pagar payola porque no necesitan sonar en la radio. La mayoría de música independiente es muy conceptual y, y la gente pues que está escuchando la radio hoy en día es más como para distraerse y otras cosas y no, para los artistas independientes no creo que sea en este momento una gran piedra en el zapato. No, definitivamente no. Yo creo que al contrario, que los empuje más a enfocarse en otros medios de comunicación, como ya lo mencioné, las redes sociales, hasta que llegue un punto donde tu disquera te firme y bueno, ellos se ocupen de lo que sea que tenga que pasar en el medio para hacer que tu música la escuchen.
Bien, excelente esos detalles que nos acabas de dar. Y sabemos que estás corto de tiempo. Ya para terminar, quisiera simplemente preguntarte que nos compartieras una experiencia personal, de pronto que nos relataras algo que fue único haciendo tu trabajo hasta el día de hoy, una anécdota de esas que jamás vas a olvidar y que crees que de pronto ha construido gran parte de lo que eres hoy. Pablo, si pudieras compartir con nosotros esa experiencia sería fabuloso. Bueno, no, afortunadamente pues dentro de la industria he vivido muchas experiencias inolvidables, he tenido esa bendición de estar en lugares y en los momentos correctos a la hora indicada. Y bueno, he vivido bastantes cosas chéveres. De pronto, uno de los que más me impactó fue al principio pues, de mi carrera como ya músico de sesión y de grabación, como baterista de grabación, más o menos en el 2005. Vivía yo en Miami, Florida. Yo vivía allá por 14 años y estudié allá, y bueno, digamos que toda mi carrera como músico y productor ingeniero empecé allá, pero en el 2005 particularmente me llamaron para grabar un disco que es bastante conocido. El disco porque pasaron muchas cosas raras alrededor de él, y porque fue uno de esos últimos discos con un presupuesto de disquera tipo años 90, y pude ver bastante la industria de ese plano, que era el que uno veía en MTV o en este tipo de canales que te mostraban esos documentales de rockstars en los estudios. Y bueno, pues para resumirte un poco la historia, el disco se grabó durante 2 semanas en el Hit Factory Criteria de Miami, uno de los estudios más famosos. Particularmente fue en la misma sala donde se grabó Billie Jean de Michael Jackson y I Shot the Sheriff de Bob Marley, y un montón de canciones de los Bee Gees y de un montón de artistas famosos. Y durante esa semana cambió mi vida porque vi a un montón de gente increíble pues desfilando por todos esos estudios, y el productor con que trabajé esa primera vez, que se llama Benny Faconi, para entonces era muy famoso porque fue quien produjo Supernatural de Santana, y solo con ese disco se había ganado unos 9 Grammys, algo así, una locura. Entonces, bueno, fue muy impactante, digamos, ese disco, porque hasta hoy en día ha sido uno de los discos más, digamos, más importantes en los que he trabajado en términos de lo que pasó alrededor del disco, del presupuesto que había para de toda la gente que estaba involucrada alrededor de este disco, y de poder estar por primera vez en ese estudio, Hit Factory Criteria. Ya después, pues con el tiempo ya he ido muchísimas veces a trabajar allá, pero esa fue esa primera vez, y creo que nunca más fue así, nunca más he estado en un disco tan ostentoso, por así decirlo, como ese. En esas 2 semanas conocí mucha gente como Pharrell, Scott Storch, que es un productor muy famoso, 50 Cent, Ziggy Marley. Si se meten a las redes de Handshake Music, @Handshake Music, por ahí hace unos meses compartí alguna de esas fotos y las pueden ver de esas sesiones. Y bueno, no, algo mágico fue particularmente esa, por ser como que la primera gran sesión en la que estuve presente. Y digamos otra de pronto muy, muy emotiva, fue la del disco Diferente de Felipe Peláez, o ese proceso. Fue un proceso bastante largo, como 6 meses, pero ahí tuve la fortuna de coproducir varias canciones con Yasmil Marrufo, quien es un productor muy importante de la música latina de Miami. Y bueno, este disco pues terminó saliendo ganador del Latin Grammy, y fue pues obviamente una experiencia muy, muy chévere y muy bonita haber trabajado en ese disco, también con un montón de productores increíbles y un montón de músicos más increíbles aún. Y bueno, digamos que estas son un par que recuerdo ahora que me parecen importantes destacar. Pablo, muchas gracias por compartirnos tus experiencias, por compartirnos tus puntos de vista. De verdad, hemos aprendido muchísimo, y ojalá
tengamos la oportunidad de volverte a tener aquí con nosotros, no solamente en el programa de música, sino también pues en general. Obviamente pues la charla es abierta para todos, pero de verdad hemos disfrutado un poquito. Los que no están tan involucrados con la industria de la música, estoy seguro que han sacado experiencias y han aprendido muchísimo de la charla de hoy, y de verdad estamos muy agradecidos y muy contentos porque nos compartas tu tiempo y tu experiencia. Quedamos así. Bueno, ya te dejo con Milena y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Rodrigo, muchas gracias a Milena y a todos los que estuvieron presentes. Para mí es un honor ser invitado a esta charla, y bueno, cualquier día a la hora que sea estoy disponible, y si alguno de los estudiantes que está presente en esta charla alguna vez quiere venir a conocer al estudio, bienvenidos. Cualquier estudiante de la universidad puede pasar por aquí al estudio cuando quiera a conocerlo. Me escriben por Instagram o por Facebook, por donde me quieran escribir, @HandshakeMusic, y bueno, nada, estoy abierto para cualquier cosa que necesiten. Bueno, Pablo, como lo dijo el profesor Rodrigo, a quien también le extendemos todas las gracias del mundo por estar vinculándose a este espacio de conversaciones reformadas. A ti ya lo dijiste, igual te voy a volver como a dejar ahí anotadito cuando ya, con el favor de Dios, pues todo esto pase y podamos volver a la presencialidad. ¿Por qué no tenerte ya propiamente para hablarle a toda la parte de música de la universidad? Sería maravilloso. No solamente el departamento de música, el programa de música, sino también la EMAS, que es la hija consentida de la Universidad Reformada. Bueno, pues entonces, gracias, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al profesor Rodrigo y a cada una de las personas que nos acompañaron en esta jornada. Recuerden que esto es un espacio con diferentes invitados que estará presentándose cada vez más durante este siguiente semestre. Y bueno, quedamos atentos a todas nuestras redes sociales, a todos los canales de comunicación para la nueva información de las próximas sesiones de Conversaciones Reformadas. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego, gracias.